Hola bonicos, soy Neus10 y te pregunto directamente a ti. ¿Tú eres de esas personas que cuando monta un mueble de Ikea acaba hasta la p***, te sobran tornillos y luego presumes de lo bien que te ha quedado el mueble? Sí, pues este vídeo te interesa. He invitado a 4 personas para que hagan un experimento. Es muy simple, vamos a hacer una grulla de papel. Así que no me enrollo más y que pasen nuestras 2 voluntarias. ¡Dentro experimento! ¡Ay, que me da risa! Vale, ¿qué hago? ¿Empiezo? No verás tú. Espérate, no vayas tan rápido. Vale, espera, para. ¡Para! ¿Sí? Ay, no, yo lo estoy haciendo mal. Se queda un poco mal. Espera, que va muy rápido. ¿Sí? Me siento observada. Hostia, espera, yo me he rayado. Bueno, da igual. Sí o sí. Así. ¿Seguro? Me he perdido. Yo me he liado. Ya me he perdido, ¿eh? Me he quedado ahí. ¿Cómo coño he hecho eso? Vuelvo a tirar para atrás. Me estoy haciendo la picha un lío. Ay, qué mal se explica esta mujer. Que te no vayas tan rápido. Y ahora de aquí, aquí y de aquí, aquí. Y ya tenemos un avión de papel. Como si fuera una cometa. Es que luego lo coge de aquí. Una cometa. Ah, ya está. ¡Ah! No. Ya. ¡Ay, la leche! Esta Parte parece un poco complicada. Sí, tanto. Uy, esto ya. En tu pueblo. Una eternidad más tarde. ¿Otro lado también? ¿No se puede? Ahora vuelve a llevar la parte que habíamos doblado otra vez a su sitio. ¿Qué parte había doblado yo? Un lado y el otro también. Ahí estamos. No me he enterado. Ah, vale. No me cuadra. Está un poco torcida, pero... ¡Mira! ¡Bueno! Tengo un dinosaurio. ¡Mira! ¿Me lo puedo llevar? Es un dragón. Oye, me ha costado, pero lo he conseguido. ¿O no? Dale un precio a la grulla. ¿A quién era esto? Esto no tiene precio, chaval. Esto no tiene precio. Por lo que me ha costado, vamos a ser razonables. ¡Ey, para! Antes de que ellas le den un precio, dale tú uno. Pónmelo en los comentarios. ¿Sí? ¿Lo tienes? Vale, pues continuamos. Unos 7-8 euros. 4 euros. 4 euros. Vale, Mel pagaría 8 euros y Joyce 4. Para la segunda parte del experimento, necesitamos que otras personas también le pongan precio a estas grullas. A ver qué pasa. Vale, Judith, coge la grulla y ponle un precio. Que le pongan precio a esa mierda. Oh, tío, por esto no pago nada. La voluntad. La voluntad, 4 euros. 4 euros. Si estuviera pintado o algo. No me ha dado tiempo. Si no te lo pinto. Si no te lo pinto. Tampoco. No te quiero. ¿Cuánto pagarías, Iván, por esa grulla? ¿De papel? Pues no sé, 50 céntimos. ¿Por qué? Porque es de papel. It was at this moment that he knew. He fucked up. Vale lo que vale la hoja, no sé. No sé. ¿Y todo mi esfuerzo qué? También es verdad. Pues tú me la regalarías. No. No. Yo pagaría 7 u 8 euros. Buf. Yo no. No sé. ¿Tú cuánto pagarías por un pintor, por un cuadro de un pintor? No, es que es un cacho de tela con 4 pintores. No. Ya, pero es que eso me miro un tutorial y lo hago con una hoja y también. Me rindo. Yo no sé qué decir.
Eso sí que no tiene precio. A ver, dime, ¿en qué canal puedes aprender neuromarketing y reírte así de la gente? En ninguno, solo en este. Suscríbete, coño. Suscríbete. Lo que acabas de ver se llama efecto IKEA y es un sesgo cognitivo por el cual le damos un valor exageradamente alto a algo que hemos creado nosotros. ¿Qué? ¿Que no sabes qué es un sesgo cognitivo? Pues tienes un vídeo aquí en las tarjetas donde te lo explico, te pongo 4 ejemplos para flipar y encima te pongo ejemplos de marketing. ¿Qué más quieres? Vete a verlo. Y como veréis, el propio nombre ya lo dice, efecto IKEA. ¿Por qué? Porque IKEA nos obliga a montar gran parte de los muebles. Que tú montas el mueble y no está un poquito torcido, no, está muy torcido. Pero tú, orgulloso de tu mueble torcido, te encanta tu mueble torcido. ¿Por qué? Porque lo has hecho tú. Y encima estás orgullosa de que te han sobrado piezas, como diciendo, tú ves estos tontos, yo lo hago con menos. Hay muchas empresas que basan su éxito en el efecto IKEA. Por ejemplo, en la década de 1950 salieron al mercado las mezclas instantáneas de postres. Este producto fue un fracaso absoluto porque la ama de casa americana de ese momento se veía infravalorada, ya que lo único que tenías que hacer era coger los ingredientes, mezclarlos al horno y pastel hecho. ¿Qué hicieron para aumentar las ventas? Cogieron uno de los ingredientes que era huevos en polvo y los quitaron, obligando a las amas de casa a poner ellas el huevo. El resultado, aumentan las ventas. ¿Por qué? Gracias al efecto IKEA o la justificación del esfuerzo. Ahora cuesta más hacer el pastel, ahora el pastel me gusta más. Bueno, otro ejemplo es la empresa Build-A-Bear. La finalidad de esta empresa es que crees tu propio osito de peluche, pero personalizado, pero al máximo, vamos. Eliges el tipo de osito, el relleno, la voz, puedes grabarlo, la ropa, incluso le das un certificado de nacimiento. Que sí, que el oso te cuesta un ojo de la cara, pero es que la finalidad no es el oso, es la experiencia. Otro ejemplo sería Wikipedia, Linux, Legos, incluso tus hijos. Tus hijos también son un buen ejemplo, que te han costado mucho de criar y de parir, pero que ni tan guapos ni tan listos, ¿eh? En resumen, que gracias al efecto IKEA, las empresas pasaron de considerar a los consumidores como receptores de valor a coproductores de valor. Pero bueno, vamos a aclarar una cosita. Aunque del experimento que acabamos de hacer hemos sacado cosas muy interesantes, como que Mel, que justo tardó el doble de tiempo en hacer la grulla que Joyce, estaría dispuesta a pagar justo el doble que ella. Vale, son cosas muy interesantes, pero no deja de ser un experimento que hemos hecho solo con 4 personas, es decir, insuficiente para dar un resultado. Y tú estarás pensando, o sea, que me estás diciendo que el vídeo que acabo de ver no me sirve para nada y encima te has metido con mis hijos. Espera, no te vayas todavía, no te vayas. Que te voy a contar un experimento de Harvard que demuestra el efecto IKEA. Pero yo he montado todo este tinglao, he traído aquí a estas personas a hacer el experimento porque yo pienso que la única forma de enseñar es sorprender al cerebro. Y sí, que yo sé que el experimento que te voy a contar ahora te va a encantar, pero ¿lo vas a recordar tanto como esto? No, ¿verdad? Pues por eso hago todo esto, para que te acuerdes del efecto IKEA. ¿Y de qué trata el estudio de Harvard? Este estudio está dividido en 3 experimentos. En el primero, los participantes tenían que ensamblar unas cajas de IKEA e inspeccionar otras, solo mirarlas. Después, se les pedía a los participantes que le asignaran un precio a las cajas que ellos habían hecho y a las cajas que habían observado. Para incentivar que fuesen lo más racionales posible a la hora de dar un precio, se les dijo que si daban un precio más alto que el precio real de la caja, tendrían que pagar la diferencia para quedarse la caja. Es decir, si la caja costaba 10 y ellos decían 15, tendrían que pagar 5 euros para quedarse la caja. Pues te creerás que pese a esto, estaban dispuestos a pagar un 62% más por las cajas que ellos habían hecho. En el segundo experimento tenían que hacer grullas de origami. Era muy simple, ellos tenían que hacer una grulla y darle un precio y luego darle el precio a la grulla que había hecho otra persona. Pues te creerás que las grullas que ellos habían hecho las valoraban un 460% más que las otras. Y el tercer experimento se hizo con Lego. Este me gusta mucho porque nos dan los datos de lo que estaban dispuestos a pagar. Mira, es muy simple, habían 3 grupos de sujetos. Unos tenían que montar las piezas de Lego desde
0. Otros tenían que montar las piezas de Lego, pero ya estaba a medio construir. Y el tercer grupo lo que tenía que hacer era desmontar la pieza. Ya le daban algo de Lego construido y ellos lo tenían que desmontar. ¿Vale? Pues estos son los resultados. Lo que estás viendo en este gráfico es lo que ellos estaban dispuestos a pagar por lo que habían construido ellos y lo que estaban dispuestos a pagar por lo que habían construido otros. Y en la última columna, la diferencia entre ambos precios. Fíjate que cuando las piezas de Lego estaban a medio hacer, la diferencia es mínima, de $6. Pero cuando tienen que construir las piezas desde cero, la diferencia es abismal, $42. Ellos están dispuestos a pagar el doble si la pieza la han hecho ellos. Y cuando lo que tienen que hacer es desmontar una pieza, la diferencia es de $14. Estos experimentos demuestran el efecto IKEA y además de una forma sorprendente, con incentivos a la racionalidad y aún así caemos en el efecto IKEA. Bueno, mis bonicos, pues hasta aquí el vídeo. Cada like es un aplauso para este señor que supo salir de una liada muy gorda. ¿Todo mi esfuerzo qué? Pues tú me la regalarías. Y muchas gracias a todos los que estáis atentos cada vez que subo un nuevo vídeo y comentáis y compartís. De verdad, muchísimas gracias. ¡Chao, bonicos!